Muy buenas tardes, estudiantes de la materia de Psicología Médica. Soy la doctora Ingrid Hernández. Esta tarde vamos a hablar sobre el tema relación mente-cerebro. A ver, los objetivos de la clase. Conocer las diferencias entre mente y cerebro. Conocer aspectos históricos de la dualidad mente-cerebro. Conocer las características de la identidad psiconeural. Conocer las características de lo mental, conocer los componentes funcionales de la relación mente-cerebro. Veamos. Vamos a ver primero a conocer las características entre la mente y cerebro. El cerebro, como sabemos, pues es la masa, ¿verdad? Es la masa que está dentro del cráneo. El cerebro es el asiento de la mente, en el cual se originan todos los impulsos nerviosos y todos los fenómenos físico-químicos que están asociados a la conducción de impulsos nerviosos, lo cual contiene los patrones de las neuronas específicos que han de entrar en acción cuando pensamos. Es decir, el cerebro es esa máquina que nos hace pensar, que nos hace actuar por medio de esos impulsos nerviosos que se dan por la asociación de la conducción. La mente es la transformación de esta actividad cerebral en aquellas experiencias mentales de vida subjetiva de cada persona, aquellas ideas, pensamientos sobre experiencias vividas, ¿verdad? Entonces, el cerebro es cómo procesa eh, todo por medio de estos impulsos, y la mente es cómo transforma según la vida de cada persona en aquellas experiencias. Acá vemos una pequeña diapositiva donde está la diferencia entre estas dos. El cerebro, como vimos, el órgano encargado de controlar, coordinar movimientos corporales, de procesar la información sensorial. O sea, se refiere a todo lo que sean los sentidos. En cambio, la mente es la responsable de entender y la capacidad de crear esos pensamientos que son propios de cada persona. El otro objetivo es conocer aspectos históricos de la dualidad mente-cerebro, cómo se ha ido dando históricamente esta dualidad. Se dice que en épocas pasadas el cerebro tuvo que competir con otros órganos. En Grecia clásica, por ejemplo, Aristóteles propuso al corazón como el albergue del alma. Posteriormente, Platón dijo que era el espíritu el que era la única realidad. Demócrito, por su parte, propuso que la realidad única es la materia en ese momento, ¿verdad? Entonces, tres historiadores diferentes con ideas diferentes a lo largo del tiempo. Ya en el siglo XVII, el gran filósofo René Descartes planteó una perspectiva dualista del hombre, ¿verdad? Y concibió la mente como una entidad de naturaleza espiritual alojada en un cuerpo material. Entonces consideraba la mente como algo espiritual alojado en algo material. La forma dual, como Descartes concibió la naturaleza del hombre, hizo posible que el cuerpo fuera visto como una máquina y que se estudiara su estructura sin contrariar a los teólogos, quienes continuaron como los celosos guardianes del alma. Esta dualidad, ¿verdad? O este dualismo facilitó el que lo físico, que es el cuerpo y el cerebro, separados de lo mental, lo religioso y lo metafísico,
pudieran estudiarse objetiva y científicamente. Entonces esto ya pasó a ser una ciencia que se podía estudiar, y fue a partir del siglo XIX que este estudio se aceleró, un estudio neuroanatómico del cerebro, y se identificó la localización más o menos definida de algunas funciones ya propiamente mentales. Fue hasta en el siglo XX con donde se fueron dando dos descubrimientos principales que permitieron establecer una relación entre aquellos fenómenos cerebrales y los fenómenos mentales. En este caso, como punto número 1, vemos que el desarrollo del electroencefalograma demostró diferencias en la actividad eléctrica del cerebro, dependiente del estado de conciencia, ¿verdad? O sea, el electroencefalograma, como todos sabemos, es un estudio en el que vemos la actividad eléctrica, pero el paciente, dependiendo si el paciente está consciente, inconsciente, en un estado convulsivo, en un estado de sueño, en un estado de entre el sueño y el despertar, entonces va a tener diferencias según el estado de conciencia. Luego, el reconocimiento de la eficacia, como punto número 2, ¿verdad? El reconocimiento de la eficacia de intervenciones farmacológicas en el tratamiento de enfermedades mentales, que estimuló la investigación bioquímica de los fenómenos mentales. Ya el uso de fármacos a partir de este siglo, comenzó a crear esta investigación bioquímica de los fenómenos mentales. En las últimas décadas, las nuevas técnicas como la tomografía por emisión de positrones y el mapeo de la actividad eléctrica del cerebro permiten observar la actividad cerebral durante algunos procesos mentales, estableciendo así una relación directa entre la función cerebral y el fenómeno mental. Finalmente, mencionaremos que las técnicas de la biología molecular aplicadas al estudio de los procesos mentales, tanto normales como patológicos, han logrado avances importantes en el conocimiento de las bases moleculares del funcionamiento cerebral. Es decir, nuevas técnicas, nuevos estudios, la tecnología nos ha permitido conocer, ¿verdad?, las bases para ver este funcionamiento de nuestro cerebro. Otro de los objetivos es conocer las características de la identidad psiconeural. Se considera una posición monista. ¿A qué se refiere con monista? Sostiene que la mente y el cerebro son una misma realidad. Mono viene de uno, ¿verdad? Entonces, mente y cerebro lo consideran como una misma realidad, y que los fenómenos mentales son neurales, es decir, de las neuronas. Se considera que la mente no es un ente separado, sino un conjunto de funciones cerebrales. Postula que lo físico y lo psicológico son manifestaciones de una sustancia única. Por lo tanto, se considera que el organismo es una unidad y toda conducta es la expresión de las diferentes formas en que el organismo funciona en su totalidad. Entonces vamos viendo que el cerebro viene siendo como la parte orgánica, y nuestra conducta o nuestra forma de pensar o de comportarnos viene siendo esa expresión de ese organismo. Por lo tanto, viene a ser un todo, una parte de un todo. En el organismo, los procesos físicos y los psicológicos nunca se dan como procesos aislados. Fenómenos psicológicos o fisiológicos están determinados por las mismas leyes en función del organismo como un todo. Ahora vamos a conocer las características de lo mental. Vamos a definir primero qué es cognición.
Cuando se habla de procesos cognitivos o cognoscitivos, cuando nos hablan de eso, ¿qué es lo primero que pensamos? Cognición, conocer, ¿verdad? Se está haciendo referencia a los procesos mentales que nos permiten conocer, ¿verdad? Cognitivamente, nos permiten conocer el medio, tanto interno como externo, y cómo vamos a interactuar con él. Esos procesos mentales incluyen, pongamos mucha atención a esto, que puede ser pregunta. Estos procesos mentales incluyen la conciencia, la sensación y las funciones mentales superiores. Entonces sabemos que la conciencia es el estado, es el primer estado del sensorio, ¿verdad? Si está consciente o inconsciente, puede estar despierto o dormido. Las sensaciones, ¿verdad? Aquello que percibimos o que sentimos a nivel de nuestro cuerpo. Y las funciones mentales superiores, que en las que se encuentran la comprensión de los impulsos aferentes, es decir, la percepción propiamente dicha, la comunicación a través de símbolos, es decir, el lenguaje, el pensamiento, las características únicas de cada personalidad y la creatividad. Entonces, todo lo que conlleva a los pensamientos, a la comunicación y todo eso son las funciones mentales superiores. Entonces, recordemos, procesos mentales incluyen conciencia, sensación y funciones mentales superiores. El siguiente objetivo, conocer los componentes funcionales de la relación mente-cerebro. La corteza cerebral desempeña un papel importante en la organización de esos procesos que representan las funciones nerviosas de más alto nivel, ¿verdad? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, la corteza cerebral, ¿verdad? Porque de ahí depende o de ahí es la organización de los procesos que representan las funciones nerviosas de más alto nivel. En ella, en la corteza cerebral, se distinguen de manera general dos tipos de zonas. Aquellas con una función específica, ya sea motora o sensorial, y las llamadas áreas de asociación. Entonces, ojo con esto. Las que tienen una función específica, ya sea motora o sensorial, y las áreas de asociación. La función común de todos los sistemas sensoriales es la de transmitir al cerebro mediante los sentidos, ¿verdad? ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el tacto, el olfato. Ante esos sentidos, transmitirle al cerebro, ¿verdad?, la información de lo que sucede en este ambiente. Una vez que la información sensorial alcanzó la corteza cerebral, esta es procesada en las llamadas áreas primarias: corteza visual primaria, corteza auditiva, gustativa, olfatoria, etc. Entonces, la percibimos por los sentidos, luego viaja hacia nuestra corteza cerebral y luego a cada una de las llamadas áreas primarias. En ellas se hace la decodificación y análisis de la información en su primera fase. Pero los procesos integrativos de mayor complejidad, que son la base de los fenómenos perceptivos de más alto nivel, se llevan a cabo en las áreas de asociación cercanas a las áreas sensoriales primarias. Se ha propuesto que estas áreas, que constituyen el sustrato biológico de procesos superiores como saber, pensar y comprender, todo el complejo de patrones de asociación está al servicio del conocimiento
y de la conciencia que el individuo tiene de su medio. Acá vamos en esta imagen, ¿verdad? Solo como un recordatorio de las funciones del cerebro. Sabemos que en el hemisferio derecho está el control del lado izquierdo, habilidades musicales, formas tridimensionales, habilidades para el arte, intuición, imaginación. Y en el hemisferio izquierdo, control de la parte derecha, habla y lenguaje, habilidades numéricas, escritura, lectura, razonamiento. ¿Verdad? Es una manera de recordatorio de esas funciones que son las que van a percibir, donde va a llegar lo que nuestros sentidos perciban en un inicio. Bueno, jóvenes, esta es una clase bastante sencilla, corta, pero espero que hayan comprendido. Si tienen alguna duda, comentario, pueden hacerlo por medio de su campus virtual que estará habilitado. Ahí se les publicará hasta qué horas. Y pues también pueden ampliar la información en la Psicología Médica de Ramón de la Fuente, capítulo 9, de las páginas 247 a la 277. Agradezco su atención y pues nos seguimos viendo en las siguientes clases. Feliz tarde.